Pacto de Caballeros, como cada martes a partir de las 22 por la pantalla de CN23. Hoy vamos a tener una versión extendida, ya que a partir de las 23 vamos a estar ocupándonos de lo que es la situación en Rosario. Desde muy temprano estamos trabajando con nuestros compañeros en esta ciudad que, bueno, esta mañana a partir de las 9:30 de la mañana nos enteramos de esta explosión que se da en pleno centro, donde ya son 12 las víctimas fatales. Hay un trabajo intensísimo y una articulación enorme entre la nación, la provincia y el municipio para dar con las personas que todavía están desaparecidas, que son más o menos 19 personas hasta ahora. Sí, el último parte hablaba de 12 muertos, 62 heridos y 15 personas que están siendo buscadas, el último parte que dio el juez, ¿no? Exactamente, así que están trabajando con grupos electrógenos, equipos de rescate con perros. Hoy lo escuchábamos a Sergio Berni por esta pantalla decir lo intenso que va a ser esto durante toda la noche, así que vamos a estar, pero esto todo después de las 23 horas. Vamos a ocuparnos ahora, ¿no?, de lo que va a ser el cierre, esta semana de cierre de campaña, porque ya el domingo vamos a estar celebrando una nueva elección en la República Argentina. Esta metodología nueva todavía para nosotros, las PASO, las elecciones primarias, donde ya a partir del viernes, a partir de las 8 de la mañana, comienza la veda política, así que de acá hasta el viernes vamos a estar, obviamente, hablando con los candidatos y viendo las propuestas, ya el cierre, cómo lo van viviendo, cómo lo están preparando. Y vamos a comenzar con dos personas que están recorriendo la capital federal de norte a sur, de este a oeste. Estamos hablando del actual senador que está buscando renovar su banca por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, y también con esta posición que está buscando nueva y que está llegando a un área legislativa como es Victoria Montenegro, candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Y la verdad que una primera experiencia para Victoria, ya lo hablábamos días pasados cuando nos estuvo visitando, todo un tema, ¿no?, esto de la campaña. A ver, ¿cómo es esto de hacer campaña? Porque Daniel ya tiene experiencia, digamos, de caminar la capital federal, lo hace charlando con los vecinos. En tu caso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás viendo? Son muchos días ya que estamos juntos con Dani, con Paula, con Juan, con Liliana, con todos los compañeros y bueno, con el ritmo que tiene esta campaña, pero con mucha fuerza, muchísima fuerza, y lo maravilloso que nos pasa en cada recorrido es el poder hablar con los vecinos, y lo que vemos es mucha aceptación, mucho respeto, salvo alguna rara excepción. Y el proyecto nacional, lo que se ve es cómo cambió en estos 2 últimos años. Entonces hay una base, primero nuestra militancia, son 500 mesas que tenemos en toda la capital, de militantes, con chicos muy jovencitos, con abuelos, y bueno, cuánto creció el proyecto nacional, cómo puedes hablar con los porteños desde otro lugar diferente, ¿no? Así que es muy interesante, es algo que te demanda todo el día, pero que te llena de energía, ¿no? Es el proyecto ahí, poder defenderlo en cada esquina de la capital. Victoria, en la lista que vos estás, la cabeza Juan Cabandier, también nieto recuperado como en tu caso. Hay una apuesta fuerte también a la nueva generación. De hecho, hay un spot de campaña particular que protagoniza la presidenta donde habla de la relación del kirchnerismo con la juventud. ¿Crees que a eso apunta la apuesta también, a generar un espacio de contacto más directo con los jóvenes? Sí, bueno, Juan, también Paula Español, Paula también es joven, es de nuestra generación. Sí, es lo que tiene este proyecto nacional, ¿no? Hay muchísima juventud, y además no solamente que hay mucha juventud, sino que nuestro objetivo es que todos nuestros jóvenes se formen políticamente. Cualquier chico, compañerito nuestro que está en la esquina, te defiende el proyecto y te lo defiende y te lo argumenta, ¿no? Con muchísima pasión, obviamente, pero también con lo que, bueno, nos enseña la presidenta todos los días, ¿no? Con todos los avances que tuvimos los argentinos, las medidas concretas que realmente nos cambiaron la vida. Entonces, bueno, nuestro desafío y nuestra responsabilidad como juventud es esto, es saber que este proyecto va más allá de Cristina. Es nuestra conductora, obviamente, pero como decimos, queremos más de 10 años, por lo menos 10 años más de este proyecto nacional. Entonces, ese es el desafío de los que somos jóvenes para poder sostenerlo, ¿no? Daniel, vos caminás y lo venís haciendo ya hace un tiempo, la capital federal. Recién Victoria decía, bueno, se ve y la gente escucha más, ¿no? Un distrito que le ha costado al Frente para la Victoria. ¿Qué ha cambiado en ese sentido? ¿Cómo lo vivís hoy? Bueno, siempre le ha costado, pero en los últimos años, por primera vez, hay una fuerza concreta, una fuerza importante. Somos la segunda fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. En la última elección fuimos la primera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. Cristina ganó con el 35%. Hay una masa crítica que apoya al gobierno nacional, que es muy importante, sectores medios, sectores trabajadores,
a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de Buenos Aires, apoyan el proceso nacional y a su vez también manifiestan disconformidad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también con una oposición que no plantea alternativas. Entonces, cuando nosotros vamos a los barrios, como contaba recién Vicky, nosotros vamos a, por supuesto, llevar nuestra propuesta y escuchar cuáles son los problemas. Escuchamos grandes problemas también en la Ciudad de Buenos Aires, de transporte, de basura, problemas que tienen que ver con las inundaciones, con la desigualdad entre el norte y el sur, y también una cierta evaluación de qué actitud han tenido los distintos bloques parlamentarios. Esto me parece una cuestión central a la hora de elegir qué se va a votar, ¿no? En los últimos días empezaron a aparecer y nosotros hemos hecho un estudio de cuántas veces se fue al Congreso y cuántas veces no se fue. Sí. Entonces lo increíble es que muchos buscan la reelección, pero no estuvieron en el 70% de las votaciones. Sí, hay 74 diputados que buscan la reelección, digamos, en sus bancas y que gran parte de ellos no han tenido una asistencia. Cuando vos ves a los candidatos, te digo, ves a Gabriela Cerruti, Pino Solanas, a Lilita Carrió, a Gabriela Michetti, no Gabriela Cerruti, ves los candidatos de las distintas fuerzas, lo que ves en realidad es que, en primer lugar, fueron a pocas sesiones y las sesiones que fueron no estuvieron en las votaciones. Cuando ves que votaron, los que son integrantes de la misma fuerza, en general, también votaron disidentemente. Digo, te voy a mencionar la excepción. Ricardo Gilavedra, que preside el bloque de la Unión Cívica Radical, es un tipo que estuvo siempre. Sesiones, sí. Y hay que reconocerlo, que votó, muchas veces votó en contra nuestro, pero muchas veces también votó a favor, pero estuvo siempre. Es distinto cuando ves a Lilita Carrió, que el 70% de las veces no estuvo. Bueno, decís, ¿para qué quiere ser nuevamente diputada si en el momento del debate, en el momento de la discusión, cuando hay que plantear posiciones, no estuvo? Y realmente, incluso con leyes muy importantes, y algunas importantes las ha votado en contra, ¿no? Cuando vos estábamos analizando la posición de Gabriela Michetti por respecto de la fertilización asistida. Bueno, ¿alguien puede estar en contra de la fertilización asistida para todos? Porque yo te acepto, en el Senado hubo un voto disidente, la senadora Negri de Alonso, porque estaba en contra de la fertilización asistida. Por una cuestión religiosa, estaba en contra de la fertilización. Bueno, era una discusión. Ahora, vos no podés decir que sí la pueden hacer los ricos porque la pueden pagar y no la pueden hacer los pobres porque no la pueden pagar. Porque de lo que estábamos hablando es de la intervención del Estado para garantizar que sea para todos. Vos podés estar en contra del matrimonio igualitario, digamos, hoy en día todavía... El tema ese, particularmente, Gabriela Michetti dijo hace unos días que si hoy volviese a votar, votaría a favor ahora del matrimonio igualitario, sí, ¿no? Ahora votarían todos a favor de todo, votarían a favor de la nacionalización de YPF, votarían todos a favor de la nacionalización de las AFJP, porque eso permitió la asignación universal por hijo, permitió la doble movilidad jubilatoria por año. Ahora, pero el coraje había que tenerlo como lo tuvo Cristina, de proponer esas leyes cuando enfrentabas a las corporaciones. Porque, no nos olvidemos, matrimonio igualitario era enfrentar una corporación muy importante en la Argentina. Pensemos que en la Argentina recién en los 80 pudo votar el divorcio y que fueron excomulgados los senadores y diputados que votaron el divorcio. Así que el matrimonio igualitario, ¿ustedes se acuerdan cómo resultó la votación? Sí. La votación en el Senado, siendo 72 senadores, resultó 33-30. Quiero decir que se pudo votar porque muchos no se atrevieron a ir a votar a favor o en contra, porque la presión era enorme. Ahora, el coraje que tuvo Cristina de conducir un proceso donde 2 días antes habló desde China, ella estaba en China, ¿se acuerdan? Diciendo, hay que votar esta ley, como fue Néstor, que fue a votar al recinto esta ley especialmente, implica que había que jugarse en ese momento. Ahora uno dice, bueno, si yo volviera a esa situación, pero en la Argentina, y lo probó el Grupo A cuando tenía mayoría en el Congreso, nos impedía que votemos cualquier ley, porque tenían mayoría, no tenían propuestas comunes, porque eran propuestas muy disímiles de la izquierda a la derecha, impedían nuestras leyes, pero tampoco tenían una mirada distinta para proponer un proyecto de país diferente. Hay una realidad, y es que la Ciudad de Buenos Aires está gobernada por el PRO. El PRO da la impresión como estrategia política, y él lo ha planteado así, digamos, no tiene como no se ve ninguna perspectiva, al menos al 2015, quiere quedarse, es decir, ha quedado como consagrado como un partido vecinal o un partido local, ¿no? Si uno quiere, al no presentar lista en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos más importantes, o presentar en alguno de los distritos del país y no en todos, la impresión como que prefiere concentrarse en la Ciudad de Buenos Aires. Viene gobernando ya hace 6 años la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay cambios sustanciales? ¿Qué le dicen los vecinos, digamos? ¿Qué es lo que nota de la gestión? Porque por algo sigue ganando el PRO, digamos. ¿Qué es lo que ven los vecinos?
Sí, hay dos cuestiones. Un debate importante ese que planteas, porque ¿por qué sigue ganando el PRO o por qué vino ganando el PRO a pesar de hacer una gestión muy deficitaria? Vos le preguntás a la gente que mencione una medida del PRO y le cuesta encontrar una medida importante. Tal es así que lo que cuentan los que saben sobre esta situación, que la idea del Metrobús, el mal llamado Metrobús, porque en realidad son carriles exclusivos en el 9 de julio, surgió a partir de un debate con Durán Barba, que él dice, bueno, hagamos una obra que se vea, porque la verdad que todavía no tenemos una obra emblemática de estos años, que son los años de mayor recaudación en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el presupuesto de este año es de 47.000 millones de pesos, igual a cualquier ciudad europea por habitante. Entonces, digo, hagamos una obra emblemática, y eligieron esta, que es una obra emblemática y bastante intrascendente, que puede ser positiva para los que viajan ahí, y hay que reconocerlo, y una vez que se hizo, ojalá que funcione bien. Claro. Pero no hay una obra, uno no puede decir que realmente la Ciudad de Buenos Aires generó condiciones como para transformar la educación, la salud, resolvió las inundaciones, o el tema de la basura, que es un tema de eficiencia. Ya no estamos hablando de un tema ideológico, por llamar de alguna manera, o de principio. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una posibilidad, que es que una buena parte de su población, como de otras grandes ciudades que tampoco gobierna el Frente para la Victoria, puede prescindir del Estado. Digamos, buena parte de la población puede prescindir de la educación pública, puede prescindir del hospital público, puede prescindir hasta de la seguridad, a veces hay seguridad particular. Entonces, eso no le genera al PRO otra responsabilidad que no sea la del maquillaje. Entonces, mostrar, como tuvimos un caos estos días en toda la Ciudad de Buenos Aires, porque hicieron obras en todas las calles al mismo tiempo, y algunas la tercera o cuarta vez que asfaltaron. Entonces, eso muestra una gestión en aparente actividad, con actividades y espectáculos culturales para que la gente vea, y eso aparentemente genera el bache de lo que en realidad tiene que ser una eficiente gestión, que es, por ejemplo, igualar el norte y el sur. La gente que vive en el sur vive casi en situación de indignidad en la Ciudad de Buenos Aires, pero no hay un Estado preocupado por eso. Siendo el tema electoral, ¿qué puede pasar entre las PASO y las elecciones de octubre? Digo, porque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente UNEN va con 4 listas, y el tema es si se suma después todo eso para una lista única, o si en realidad va a haber gente que vota a Pino Solanas ahora, pero que no votarían, por ejemplo, a Prat Gay si resulta electo. Claro, porque uno ve la elección, ¿no? Ahora es el domingo, y después para las elecciones generales, esto da la impresión, después lo vamos a hablar con Enrique Zuleta Pouceiro, esto da como que es una medición oficial, digamos, ¿no? Salvo en el caso de UNEN, donde ahí sí va a haber, digamos, una encuesta que sirve ahí oficialmente la gente que votaría. Ahora, octubre falta una eternidad, digamos, hay un laburo ahí que hacer, otra vez con la campaña. Esto que pregunta Gaby, ¿no? Es decir, ¿cómo vende acá octubre? Porque ahora el domingo se termina y hay que empezar a laburar de vuelta. Nosotros el lunes ya vamos a estar nuevamente recorriendo todos los barrios, y bueno, lo que nosotros tenemos bien claro dónde nosotros queremos llegar. Nosotros tenemos que salir a pelear y a hacer fuerza en la capital. Después de las pasos, vamos a ver si todos los que están dentro de UNE llegan juntos a octubre. Porque si ya antes de las PASO comenzaron las discusiones, hay que ver de esa lista, de esas 4 listas, qué queda conformado y si se pueden mantener ese grupo con tantas contradicciones ideológicas juntos hasta octubre. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es el propio del proyecto nacional, y son todos los logros que hemos tenido en estos 10 años, y tenemos hasta el último día de octubre para salir y seguir militando el proyecto en toda la capital federal, con todas las políticas concretas que nosotros tenemos, y todas las ausencias y el vacío que tiene la gestión macrista en la ciudad, que, como dice Daniel, lo estamos recorriendo todos los días, y más allá de que uno las conoce, cuando las ve realmente son increíbles. Es realmente increíble, y bueno, ese es nuestro desafío, y después, bueno, ellos verán si pueden mantenerse juntos hasta octubre, ¿no? Victoria, hoy las abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer públicamente el nieto recuperado número 109. ¿Cómo te sentó? ¿Cómo lo viviste? Hace un ratito. Mañana hay conferencia de prensa. Es una felicidad enorme. Obviamente tenemos un nuevo hermano, y bueno, también es gracias a las abuelas, por supuesto, pero también gracias a la política del Estado Nacional. Este proyecto, que desde el 2003 vino a permitirnos realmente recuperar nuestra identidad y trabajar en serio como sociedad, digamos, poder generar la búsqueda de los nietos permanentemente. Y eso nos da la posibilidad de que cualquiera que tenga dudas se acerque, de que cualquiera que sepa se anime, y de que tengamos en claro lo importante que es esta búsqueda, porque, como decimos siempre,
Cada vez que recuperamos un nieto, cada vez que un nieto recupera su identidad, los argentinos también recuperamos un poco de nuestra identidad y terminamos y seguimos armando ese rompecabezas que una vez, destruyeron, ¿no? Daniel, el cierre de Capital Federal de todo lo que tiene que ver con la lista de Capital Federal es mañana. Mañana a las 6 de la tarde, en el edificio de la Universidad Metropolitana, vamos a hacer el cierre, un cierre que va a estar muy a tono con lo que fue nuestra campaña, que es claramente votar senadores y diputados para que voten leyes. ¿Qué leyes votamos nosotros? ¿Qué leyes votaron nosotros? ¿Trabajamos nosotros? Uno va a votar a alguien que en realidad, al ponerlo como diputado o senador, en palabras de Hugo Moyano, le está dando un plan descansar porque no va a trabajar. Bueno, sobre eso va a pivotear nuestro cierre de mañana, contando claramente qué leyes nosotros hemos votado y cómo eso mejoró la calidad de vida de los argentinos. Y cómo necesitamos en este periodo, del 2013 al 2015, para que la Argentina llegue mejor al 2015, tener mejores leyes. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que si nuevamente vuelve el grupo a tener mayoría, es decir, la oposición tiene mayoría, lo que va a ocurrir es que van a tratar de que la Argentina esté lo peor posible para poder ganar el 2015. No intentan ganar con un proyecto alternativo, sino destruyendo el proyecto que nosotros tenemos, porque no hay un proyecto común de toda la oposición. Entonces, mañana vamos a plantear estos ejes en el cierre a las 6 de la tarde. Daniel, Victoria, gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvemos recién hablábamos, ¿no?, de las listas de UNEN, y vamos a hablar En provincia es distinto, En provincia es distinto, pero en capitales, Porque eso pasa en capital. En provincia vamos a estar hablando con una de sus candidatas, con Margarita Stolbizer, que vamos a estar preguntándole justamente el distrito que todos miran, ¿no? Que es el distrito más popular, con mayor cantidad de gente. Vamos a ver cómo se está preparando la gente de UNEN, donde convergen varios partidos políticos. Ya estamos con Margarita Stolbizer, candidata por el Frente Cívico, ahora lo dije bien, Frente ¿no? Progresista, Cívico y Social Ahí en la está. provincia. Ahí nos confundíamos, ¿no? Como decíamos, Sí, como porque UNEN es en capital, que agrupa parte de ese armado, Claro. pero en provincia es distinto. Y de las 4 listas, ¿por cuál se inclinan ustedes, Margarita? En de la capital con la lista Terraño-Lustó. Terraño-Lustó. Sí. Nosotros tenemos ahí el 5º candidato a diputado nacional, Alejandro Bellera, que es de nuestro partido del GEN. Sí. De todos modos, lo que tiene de bueno UNEN es haber aglutinado una cantidad de partidos, de referentes muy importantes, toda muy buena gente, la que está en todas esas listas, y me parece que esa diversidad los ha potenciado y se han parado bien. Son opositores al gobierno nacional, opositores al gobierno de la ciudad, y eso les ha dado una identidad. Creo que se va a hacer una excelente elección y me parece que es un proceso de cambio también para la capital. Y llegan juntos Eso sí. al 27 de octubre. Sí. Por las peleas que hubo con Sí, Carrió. pero son parte de las cosas. Algunas cuestiones tienen que ver con la personalidad de la propia Carrió y otras con los chisporroteos de la campaña que uno busca sobre el final. Todo eso venía demasiado armónico y en el medio de una campaña interna hay que empezar también a demostrar alguna diferencia. Pero creo que como quedaron bien parados respecto de los dos espacios oficialistas a los que se oponen, ninguno tiene margen para ir a ninguno de esos otros dos lugares, ¿no? Y la provincia está, digamos, la lista obviamente, el Frente para la Victoria, que encabeza Insaurralde. Después tenemos la lista de Sergio Massa, un Sergio Massa que hasta acá dicen ha perdido, es decir, no es lo mismo el Massa que no hablaba, el Massa que empezó a hablar, ahí empezó a perder un caudal de votos. Después, obviamente, están ustedes, y ahí me parece que el que yo al menos veo que está medio desbarrancando y cayendo es Francisco de Narváez. Y posiblemente porque Massa viene a ocupar en gran medida el lugar de Narváez. Si uno analiza esto en términos electorales, a mí me parece que estamos en una situación bastante parecida a la del 2009. Nosotros lo vemos así en una competencia que volvemos a identificar como muy desigual. En el 2009 a nosotros nos tocó competir contra la lista encabezada por Néstor Kirchner, donde en esa oportunidad Massa acompañaba, era Scioli y era Massa como testimonial.
genial, ¿no? Massa, que dice ahora que quiere ser diputado, 2 veces fue elegido diputado y nunca asumió. Era una lista muy potente, otra vez igual que ahora, con los recursos públicos puestos en disposición de los candidatos oficialistas, y en aquel momento había la otra lista, que era la lista sostenida por decisiones empresarias, económicas, mediáticas. Entonces se instala esa idea de la polarización, que era el que le quiere ganar a Néstor tiene que votar a de Narváez. Claro. Las encuestas forman parte también de las estrategias electorales, entonces esa idea de la polarización y del voto útil terminó llevando muchos votos en favor de Narváez. Es bastante parecido a lo que se dice en este momento. Muchos dicen, para ganarle al kirchnerismo hay que votar a Massa. Massa no se define porque hoy está recogiendo votos kirchneristas y no kirchneristas. El día que se defina con algo empieza a perder de alguno de los dos lados. Pero el efecto que se produjo... Bueno, pero ahí vos decís eso, ¿no? Y se vio, al menos las últimas encuestas, una que se publicó este domingo, que ha perdido un importante caudal de votos Sergio Massa. La pregunta que yo te hago es, de acá a octubre... Quiero terminar un poquito con este análisis en este sentido. Hoy se da una situación bastante similar. ¿Cuál fue el efecto del triunfo de Francisco de Narváez sobre Néstor Kirchner? 2 años después el kirchnerismo sacó el 54% de los votos. Eso demuestra claramente una falta de liderazgo para conducir un proyecto, pero por sobre todas las cosas la falta de un proyecto nacional. Ese es el error de los que hoy creen que hay un voto útil a Massa, cuando en realidad el único voto útil para los que quieren un cambio es el voto que pueda contribuir a construir una fuerza política nacional que compita con el Frente para la Victoria, que es el único proyecto nacional que existe. No lo puede hacer ningún referente. Ustedes hacían recién una referencia a Macri, que yo obviamente comparto. Macri no ha podido armar lista en la provincia de Buenos Aires. No hay proyecto presidencial con alguien que no puede armar lista. La única posibilidad de competir contra un proyecto nacional, que es el que gobierna, es otro proyecto que pueda sumar los votos de Wiener en Santa Fe, de Cobos en Mendoza, de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de Santa Cruz. Eso es un proyecto nacional, es un proyecto que tiene anclaje territorial en todas las provincias y hoy eso solamente lo podemos hacer nosotros. Entonces el que vota Massa... también que el Frente Renovador solo tiene presencia en la provincia de Buenos Aires. Massa ni siquiera habla con otros referentes del peronismo en ningún lugar. Lo niegan a Macri, que eso es otra cosa inconcebible, ¿no? Entonces, ese es un voto realmente inútil. El voto que va a parar ahí de aquellos que quieren un cambio, en realidad, tienen que saber que ese es un voto tirado, como tiraron el del 2009, porque nada de eso pudo en realidad competir con el kirchnerismo y se le termina dando más poder. Ni que hablar de lo que ocurrió en aquel momento y puede volver a ocurrir ahora, que fue la cantidad de legisladores que ingresaron en la lista de Narváez con discurso opositor y terminaron pasando todos a la fila, muchos a la fila del oficialismo. Margarita, ustedes están en un escenario en la provincia de Buenos Aires donde una vez más las internas del peronismo se terminan dirimiendo en una elección general, ¿no? Particularmente vemos que hay 5 espacios del justicialismo, de distintas formas, de distintas expresiones, y ustedes desde otro lugar. ¿A qué electorado le apuntan particularmente, teniendo en cuenta eso y lo difícil que es ganarle a un peronismo tan dispar en la provincia de Buenos Aires? Sí, primero nosotros tenemos una base política electoral propia muy clara, que es el sector no peronista. Ahora, a mí no me gusta tomar eso como definición. Me parece que es autolimitarnos nosotros en nuestra capacidad de convocar y de representar a otros sectores. Yo estoy convencida que el 70% de la gente quiere un cambio y que ese 70% hay muchos que han votado al peronismo. De hecho, la última elección de Cristina es una elección donde tiene muchos votantes independientes que la verdad yo aspiro a poder representarlos y convocarlos en este momento, porque me da la sensación que hay gente que empezó a cansarse, que una cosa fue acompañar la reelección, otra fue darle un cheque en blanco. El atropello de los últimos meses, el avance sobre la justicia, el saqueo de la Argentina, hacen que la gente empiece a indignarse, a decir, no, hasta acá llegamos y esto no lo apoyamos hasta cualquier lugar. Porque además hay que entender que este discurso termina mostrando mucha hipocresía de los mismos que se embanderan y se apropian de la justicia social, de Evita y de las banderas históricas del peronismo, son los que se apropian de los departamentos en Puerto Madero, ¿no? Entonces hay que empezar también a desenmascarar estas verdades que ocurren. Nosotros tenemos un electorado no peronista, pero la verdad estamos convencidos que hay mucho votante peronista que se cansó y que hoy va a buscar una opción verdadera de cambio, fundamentalmente con gente honesta, ¿no? Hay una marcha que se está convocando ahora para el día 8. El 8 de agosto. El 8 de agosto, pasado mañana, donde hablan nuevamente de una marcha opositora, se habla.
¿Qué opinión tenés de eso? ¿No es medio peligroso hacer ese tipo de marcha o que ustedes, dirigentes políticos, se sumen a esas marchas poco antes de una elección? A ver, yo no voy a ir a la marcha, soy muy respetuosa de las convocatorias populares de todo tipo, me parece que eso alimenta la democracia, me parece que es muy bueno el ámbito de expresión y de participación. Ahora, si tuviera que dar una opinión en ese sentido, no me parece que casi 48 horas antes de una elección una marcha de estas características sea buena, ni tampoco me parece que eso pueda ser un ámbito para que con algún grado de oportunismo también, y viendo la masividad que puede tener la convocatoria, no sé en la cantidad, pero va a haber gente, que alguien pretenda sacar de eso un rédito. Estas son las cosas que terminan, me parece, bastardeando el debate que tiene que haber en medio de una campaña electoral, que de hecho no hay mucho, por supuesto, pero que creo que estas cosas hoy no contribuyen. Insisto aún, con todo el respeto que tengo hacia todo tipo de manifestación. Margarita, en los últimos días se te escuchó una serie de declaraciones acerca de Sergio Massa, esta indefinición de si juega para un lado, si juega para el otro. También lo mismo hizo de Narváez, apuntándole particularmente a Sergio Massa, y poco se dice del candidato oficialista, Insaurralde. ¿Hoy el adversario a ganar es Sergio Massa en la provincia? No, no para nosotros, ¿eh? Nosotros peleamos contra el oficialismo, que es obviamente al que nosotros queremos reemplazar, pero estamos en una competencia. Esta competencia desigual de la que yo hablaba es una estructura muy fuerte y un candidato súper inflado en el que muchos creen que esa puede ser la salida de la Argentina. Y a nosotros realmente lo que nos preocupa es no la indefinición del candidato, sino que un candidato que 24 horas antes del cierre de lista nadie sabía si iba a integrar una lista oficialista u opositora, pero además un candidato que no se ha definido en los temas más graves y estructurales de la Argentina, porque él ha formado parte del gobierno estos 10 años, entonces lógico que no puede hacerlo. ¿Qué nos va a venir a hablar? De las cosas que hablamos nosotros sobre el desaprovechamiento de las extraordinarias condiciones económicas y políticas que este gobierno ha tenido para no cambiarle la vida absolutamente a nadie. La única vida que cambia es la de los funcionarios públicos. La verdad, ¿de qué nos va a venir a hablar este señor? No puede hablar de la corrupción, la verdad, porque él convivió con Devido, con Jaime. Jaime empezó a robar el mismo momento que asumió en el año 2003. Entonces este señor se ha sacado fotos con todos ellos, la verdad. ¿Qué cosa va a venir a decirnos? Nosotros hemos fijado posiciones con respecto al tema de vudú, que es gravísimo. La mancha al Congreso de la Nación, que históricamente va a quedar en los anales del Congreso. Esa mancha histórica que ha sido aprobar la expropiación de Chicone para tapar los delitos en los que se investiga la conducta del vicepresidente. Esas cosas Massa no dijo nada. Entonces la indefinición no es si estoy con este o no estoy, si soy medio kirchnerista o no lo soy. El tema acá es definirse en cuestiones centrales. Nosotros venimos hablando y nuestro discurso habla de la unidad, de la necesidad de recuperar un camino de consenso, de diálogo, de equilibrio, tratar de construir una visión de la Argentina y tirar todos para el mismo lado. Pero no lo hacemos desde la ambigüedad, no lo hacemos desde la versión light de la indefinición, lo hacemos claramente fijando una posición de lo que pensamos en los temas centrales y de qué cosas nos diferenciamos, ¿no? Además, a Massa le ha pasado últimamente, en este último tiempo, varias cosas, ¿no? Una, esta indefinición con Macri. Si está o no está con Macri. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Se le sumó Luis Barrio Nuevo, que para algunos es como ¿Vos sabés que yo creo que lo que han hecho con Macri, yo nunca voy a defender a Macri, ¿no? No es de buena gente. No es de buena gente, porque el arreglo existió. El arreglo lo hicieron Macri y Massa. La lista de Massa tiene diputadas del PRO como candidatas en la lista. Y salir a hacer una negación de una persona o de un acuerdo, eso no es de buenas personas, ¿eh? Se le sumó Luis Barrio Nuevo. Además, ¿no? Dándole el apoyo a Sergio Massa, con lo cual a veces que te apoya Luis Barrio Nuevo es como un grillete, ¿no? Que te agarra y te tira para abajo. Y además se sumó este tema del robo, el supuesto robo. Yo me preguntaba, ¿no? Sergio Massa, siendo más allá del candidato, intendente de Tigre, él tiene una responsabilidad institucional. ¿Él no debería haber denunciado esto que le pasó hace 20 días? Sí, la denuncia se hizo. Ahí el problema pero públicamente, es que, claro, digo. en el medio se coló también. Bueno, por eso uno se pregunta, naturalmente. A mí me genera muchas dudas, tanto el hecho en sí mismo como el ocultamiento del hecho. Ahí en el medio se coló la recomendación de un fiscal, que es el que dice que no tiene que contarlo en realidad. Yo digo, aún yendo a la versión, si se quiere, más light, ¿no? Menos rebuscada de lo que ha pasado, este hombre lo que ha querido es disimular que
en Tigre no hay la seguridad que él dice, que las camaritas que ha puesto no sirven para nada, porque la verdad tiene que reconocerle a la gente que si le entran a robar a la casa del intendente en un barrio privado lleno de cámaras, ¿cómo vive la gente de sectores medios y pobres que no tienen ni seguridad privada ni cámaras de video, ¿no? Entonces es el reconocimiento más claro y más explícito del fracaso de las políticas que él está pregonando, yendo a la interpretación más light de lo ocurrido, me refiero, ¿no? Sí, porque para hacer operaciones bastante berreta, me da la impresión, ¿no? Sí, además este cruce de cosas. Yo ayer la verdad me llamaba la atención porque uno no sabía si creer lo que decía Bernie, que decía que lo había planificado Massa, o Massa que decía que lo había planificado Bernie. Sí, lo que nosotros advertimos es que por abajo de una guerra de poder de la interna del PJ existe hoy una guerra subterránea de grupos mafiosos y de inteligencia, donde lo que menos hay es inteligencia, por otra parte, cuando uno ve estos episodios, ¿no? Claro, es la evidencia. Pero es un episodio que está mostrando las cosas que están pasando por abajo. Y me parece que todos estamos obligados por ahí a mirar un poquito eso, a ser más responsables también en estas cuestiones, ¿no? Margarita, vos mencionabas recién que en Capital Federal ustedes apoyan la lista de Lustó y Terraño, ¿no? Sí. Y lo hemos hablado aquí en el programa con Ricardo Gilavedra, que pertenece a otra lista, ¿no? ¿No es un poco contradictorio y difícil de explicarle a la gente que la lista que justamente apoya a Lustó, por ejemplo, que es el autor de la 125, es la misma que en Mendoza tiene Julio Cobos, que fue el que le dijo que no a la 125? ¿No es contradictorio para explicárselo a la gente? Digamos que esas son las cosas que uno podría decirle al kirchnerismo sobre las contradicciones de tener en la misma lista o en el mismo espacio a Foster y a Gioja o a Infran, la verdad. Me parece que los espacios hoy, nosotros vamos hacia un sistema político abierto, más plural, con convivencia de distintos sectores que expresan la diversidad que la misma sociedad tiene adentro de un frente. Por lo tanto, me parece que esto no es tan contradictorio. Por otro lado, Lustó no es una persona que reniega del gobierno al que perteneció hoy, después de haber formado parte de una lista hace 1 año y medio, en realidad. Lustó es una persona que estuvo 5 meses en el gobierno, y cuando se fue han pasado varios años de todo esto. Por lo tanto, hay todo un replanteo de la situación. Él ha explicado muchas veces, no tengo por qué hacerlo yo, respecto de cuál fue su relación con el gobierno, cuál fue su política en materia de retenciones, y me parece que ahí no hay puntos que estén tan lejanos, ¿no? Margarita, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer, ¿eh? Nos vamos a la pausa y cuando volvemos hablamos de números, casi números finales, lo hablamos cómo se viene todo esto con Enrique Zuleta Pauseiro. Ya volvemos. Bueno, vamos a abocarnos ya de los números, ¿eh? Vamos a hablar un poco de cómo ha variado todo. Me parece que ha variado, ¿no? Sí, ha cambiado. O sea, ha habido movimientos en los últimos días sobre posicionamientos y algunos retrocesos, ¿no? Sí. De los candidatos. Claro, porque acá recién hablamos con Margarita Stolbizer. Por ejemplo, el caso de Sergio Massa. Massa era uno cuando no hablaba, Sí. hasta que empezó a hablar. ¿Empezó a hablar o empezó a confundir? Porque recién hablamos de la situación con Macri. Apareció Luis Barrionero que dijo, no, hay que apoyar a este señor. Sí. Es decir, esas cosas que empiezan a pasar a los candidatos que a veces no saben si esconderse también, ¿no? Porque más que sumar, a veces restan. Enrique, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo cambió, no? Ha sido un... Hay dos cosas que han cambiado que están en el fondo. Lo primero que cambió es la naturaleza de las PASO. Las PASO comenzaron siendo un expediente para resolver el problema del pluripartidismo, de la explosión del número de partidos, para crear 2 grandes fuerzas políticas. Fue muy promovida para concentrar el sistema de partidos, y eran, en este caso, una elección nacional de diputados que iba a renovar el Congreso, y el tema central político de esa renovación tenía que ver con el número final, porque estaba en juego todavía el proyecto de reelección. Y este era el escenario hasta hace 4 o 5 meses. De eso ocurrieron una serie de cosas importantes afuera y adentro del sistema electoral. Lo más importante, una percepción muy generalizada de que no estaba en juego la reelección, la reelección, que ese proceso había terminado y que estaba en juego algo mucho más importante, la Argentina que viene. No el kirchnerismo, mal llamado kirchnerismo, un movimiento nacional, popular, progresista, que ha tenido en los Kirchner un momento fundamental, pero no tiene por qué estar, vamos a decir, supeditado a la presencia de los Kirchner. Esa es una incógnita de futuro.
Y entonces esa discusión precipitó, yo creo, la discusión al interior del espacio, vamos a llamarlo, no fuerza, ni partido, ni nada, del peronismo renovador o progresista, o como lo llamemos. Y ahí primero, claramente, Massa, apoyado, a mi juicio, por muchísimos sectores de afuera de la política que realmente estaban interesados en precipitar un cambio cualitativo en este tema. Cambio cualitativo quiere decir ingredientes de ese modelo, vamos a decir, que han afectado a muchísimos sectores, no solo el sector privado, sino también el sector público, muchos gobernadores, muchos intendentes, etc. Y ese cambio en las PASO nos explica lo que está pasando. ¿Qué hay ahí? Hay un 60% del electorado, 7 de cada 10 son independientes, en realidad. Han acompañado el proceso de Cristina Kirchner, pero también con ciertos ingredientes. En el 2007 y en el 2011 ella desarrolló una política muy, yo diría, moderada. Y hubo una gran figura ahí que fue Scioli, que ha habido que acudir a él para reforzar que cese la interpretación del kirchnerismo que hoy está en juego, acompañando al intendente Insaurralde. Creo que estos dos cambios, los cambios de las PASO y los cambios de la situación al interior de este espacio, explican por qué suben y bajan, pero no suben y bajan. Massa salió con un extraordinario apoyo de yo nunca he visto en los últimos años un aparato de logística y de infraestructura mediática como el que puso en juego Massa, y además la metodología. Salió con 14 puntos. 72 horas antes, el primer sondeo nuestro daba 14 puntos de ventaja de Massa. Después fue a 11 rapidísimamente, una semana después, y ahí se quedó durante todo el mes hasta hace 15 días. Hace 15 días ya empezó a fructificar. No es que es más conocido Insaurralde, es que están empezando a estar claras las cosas que se discuten. La mayor parte de la gente que va a votar no vota como alguien que está en la góndola del supermercado eligiendo a ver cuál dentífrico compra. El elector vota en esta elección como un inversor. Hay racionalidad, hay sentimientos, hay historia, tienen los brazos llenos de cicatrices, curados de espanto, no comen vidrio y están buscando un voto útil. Pero ¿qué desencantó? Porque, a ver, 14 puntos es una diferencia. No estamos hablando de que esos 14 puntos fueron acortados en 3 meses. Hay algo que señaló Stolbizer interesante. O sea, muchos independientes piensan que la verdad son partidos locales, son candidatos locales. No hay un de Narváez, ni siquiera fuera de la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto de gobernador que es lo que queda de un gran proyecto, yo diría, que era el de derrotar a Kirchner como parte de algo más importante en el 2009. Lo que fue Unión Pro en algún momento. Entonces yo creo que el crecimiento de Stolbizer, que ha quedado tercera, recuperando como 6 puntos sobre de Narváez, pero sobre todo de Massa, es un factor. El otro factor es el propio Narváez, que ha resistido mucho más de lo que se pensaba de este proceso. Y después la presencia de dos factores importantísimos. El primero de ellos, una presidenta que decide actuar como en el 2007 y en el 2011. Fin de una política de rispideces, de confrontaciones. Allí estuvo con el Papa. Hoy ha estado en el rol que más prestigio le ha dado al kirchnerismo durante estos 10 años. El mayor vector, la mayor fuerza de apoyo que ha tenido la imagen de los Kirchner ha estado ligada a la política exterior, más que los derechos humanos, sobre todo en los últimos años. Cada vez que fueron a las Naciones Unidas, cada vez que pusieron el escenario internacional, y ella está hoy en Nueva York presidiendo el Comité de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad. En un momento extraordinario. Es un factor. Scioli. Scioli es una figura decisiva. Indudablemente no está ahora acogotado a la muerte. Hoy se ha convertido en un factor imprescindible, como lo fue en el 2003, en el 2005, en el 2007, en el 2009, el 2011, en el 2013. Sí, pero se ve un Scioli, a diferencia de las otras elecciones, se lo ve hasta más combativo, ¿no? Te tipa una declaración. Sí, como para tratar de diferenciarse. Claro. No, pero lo que pasa es que si Massa, Scioli gana esta elección, porque habría que decir que la gana Scioli, no Insaurralde, Insaurralde y Scioli. Si Scioli gana esta elección, es indudablemente lo que ya es en las encuestas. El político más importante de la Argentina de cara a un proceso en el cual no sea tan relevante la figura de Cristina Kirchner. Yo creo que todos los presidentes latinoamericanos tuvieron una situación pésima en la penúltima etapa de todos. Y todos, cuando dejaron de ser parte de una renovación, en algunos casos un riesgo para el sistema, lo que fuera, comenzaron a lograr un prestigio
terminaron con el 70%. Eso fue Lula, Bachelet, Tabaré, Uribe, casi todos los presidentes. Cuando desistieron de su interés pretensión personal. O la idea que... Entonces, Lula es un ejemplo. Lula terminó con el 70% y pudo indicar a su sucesora, que era una ignota funcionaria, con muchas dificultades de identificación pública, y hoy es uno de los dirigentes políticos, Dilma Rousseff, más importantes de la tierra. O pensemos la capacidad que tuvo Uribe para indicar a Santos, o pensemos a Bachelet, que construyó a partir de esa última etapa su retorno. Yo creo que esta historia del presidente norteamericano abarca también a Cristina Aguilera. Cuando Cristina deje de ser lo que podríamos llamar para muchos independientes un riesgo para el sistema, tomamos la palabra riesgo como un factor de inestabilidad, creo que va a comenzar, mucha gente va a decir, entonces te voy a reconocer algunas cosas que antes no te reconocía. Enrique, y ahí creo que ese es el proceso que viene. Y ahí Scioli va a estar en una posición envidiable. Un tema importante es ver qué va a pasar entre las PASO y las elecciones generales, porque en la provincia de Buenos Aires... Comienza la elección real. Exactamente, pero digo, a muerte. Hay un tema fundamental ahí, que es el votante kirchnerista y filo kirchnerista va a irse para el kirchnerismo y el votante opositor posiblemente polarice con el que salga primero de los opositores, que puede ser Massa, ¿no? Hablamos de la provincia. La provincia, sí, ¿no? Sí. ¿Puede ser que pase ese escenario y que desvanezca las otras candidaturas, eso? No creo, porque yo creo que lo que va a haber el día lunes que viene, va a haber un conteo de cómo quedaría el Congreso si fuera allí la elección. Y eso va a incidir, porque, por ejemplo, yo creo que va a quedar claro que el Frente para la Victoria puede llegar a tener el 30% de los votos nacionales. Hoy, proyectado es un 32, 35, es una elección como el 2009. Más diputados, a lo mejor más votos, pero si pierden la provincia de Buenos Aires, es un proceso en el cual hay una fuerza política que tiene 23%, que es el FAP y sus aliados, el radicalismo puede llegar al 20%, hay un país más equilibrado, y eso puede incidir en la elección bonaerense, tal vez favoreciendo más estos terceros candidatos, como el caso de Stolbizer. En todos los lugares va a haber una victoria de esos sectores, va a haber en Mendoza o en el caso de Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe. Yo creo que va a haber eso en la política nacional puede llegar a incidir, insisto, porque las PASO ya no van a ser, la elección intermedia no van a ser 24 elecciones, va a haber un factor nacional que hasta ahora no se instaló, a nadie le interesó. Pero eso puede llegar a alterar las cosas. Ahora, puede llegar a no haber ese efecto automático del 2011 sobre el resultado final. Pero claro, esto es una especulación. Ahora, hay un tema interesante en lo que vos planteás, Enrique, que es justamente pensando en ese escenario nacional, que una cosa es el efecto legislativo que esto va a tener, porque posiblemente el kirchnerismo, con el 30, el 35%, termine sacando más diputados, por lo menos, que... es perfectamente posible. Es muy posible que eso ocurra. Sin embargo, el tema es el efecto psicológico, ¿no? Claro. Desde la política, de si pierde un distrito tan importante como la provincia. ¿Cuánto puede incidir eso con vistas al 2015? Yo creo que puede incidir mucho, porque será un escenario ya definitivamente nacionalizado. Pero es una especulación. Yo creo que la verdad de las cosas, eso lo vamos a ver a la luz de si ganó o perdió, vamos a decir, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que probablemente todos puedan cantar victoria. El domingo que viene, el kirchnerismo encontrará más diputados, a lo mejor, más votos, habrá triunfado sobre la oposición, tendrá un 30%, habrá enfrente un 70%, pero un 70% dividido por 4, claro, por lo menos. La oposición podrá cantar victoria porque comparará ciertos distritos. Me imagino yo que esta votación del radicalismo será del doble de lo que fue en el 2011. Cada uno elegirá su punto de comparación. Es decir, que estás viendo un lunes de sonrisas. Sonrisas amargas y preocupaciones profundas. Enrique, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Repasamos los títulos y ya volvemos con este programa especial para ocuparnos de la situación que se está viviendo en Rosario.